Bueno, gracias por venir, gracias por participar. Voy a hablar del efecto Matilda y de romper los techos de cristal. Nuestra evolución, la evolución en este planeta, es muy antigua. El planeta tiene 4.500 millones de años y la vida empezó ahí nomás. 4.300 millones de años ya había bacterias que pueden verse. Las bacterias son unicelulares, comen. Cuando llegan a un cierto tamaño se dividen en dos y esta es su vida. De ese organismo tan simple, a través de los años hemos ido evolucionando hasta tener el cerebro que hoy tenemos, que podemos comprender el universo que nos rodea. La evolución darwiniana es esta evolución, la evolución biológica que le llevó al planeta miles de millones de años. Es decir, a través de estructuras muy simples, en millones de años acabamos teniendo animales muy complejos, como los dinosaurios o como los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Dice Richard Dawkins, y por eso me gustó poner esto, porque a mí me parece muy simpático, dice, si fuéramos visitados por extraterrestres para medir nuestra civilización, se preguntarían, ¿estos terrícolas ya se dieron cuenta de la evolución natural? Y la respuesta es sí. Desde hace 150 años, gracias a Darwin, sabemos cómo hemos evolucionado en el planeta. Ahora, más o menos hace 2 millones de años ya había seres homínidos y estos fueron evolucionando hasta que llegamos a los sapiens. Y hace más o menos 400.000 años, los sapiens tenemos el mismo tamaño de cerebro que tenemos hoy. Pero hace 150.000 años hubo un cambio de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Si ustedes toman un cubo de hielo a 7 grados bajo cero y suben la temperatura a 6 grados bajo cero, no pasa nada. 5 grados bajo cero tampoco. 4 grados bajo cero tampoco. 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, 0 grados y la estructura que era de un cubo se transforma en agua. Son las mismas moléculas las que formaban el cristal del cubo, que ahora se transformó en agua. Sin embargo, hubo un cambio notable, porque pasó de ser una cosa sólida a ser algo líquido. En nuestra evolución hemos tenido varios cambios de fase. Un cambio de fase que marcan personas como Ramachandran y otros tantos investigadores es que hace aparentemente 150.000 años un conjunto de las neuronas motoras son las que nos permiten movernos, un 20% de esas neuronas se transformaron en neuronas espejo. Las neuronas espejo son algo impresionante. Cuando nosotros podemos medir a una persona y ver qué le ocurre a su cerebro cuando ve realizar una acción a otra persona. Si yo veo caminar a otra persona, se prenden mis neuronas espejo. Es decir, mis neuronas interactúan con la acción del otro. Esto es muy importante, porque si ahora ve esto, nos permitió emular y aprender. Si veíamos a alguien, o vieron nuestros antepasados, a alguien haciendo fuego, podían ponerse en la posición del que hacía fuego y copiar, emular lo que estaban haciendo. Las innovaciones que surgen en ese momento tan distante se pueden rápidamente distribuir en toda la población porque justamente teníamos esta condición. Teníamos esa condición que no la tuvimos siempre, sino a partir de un cambio de fase. Y esto nos permite entender al prójimo porque nos podemos poner en el lugar del otro, porque estas neuronas nos lo permiten. Esto fue lo que permitió tener, en definitiva, tener lenguaje, sensibilidad artística, tener comprensión de uno mismo y del prójimo, una cosa impresionante. Nosotros, por otra parte, nuestro cerebro es plástico. Esto quiere decir que las neuronas que tenemos
a través de la vida van haciendo más conexiones sinápticas. En este momento, porque me están escuchando a mí, hay nuevas conexiones que se están haciendo en el cerebro de cada uno de ustedes. Esta condición de tener un cerebro plástico, esta plasticidad cerebral, es una condición que nos permite aprender durante toda la vida. Obviamente cuando más aprendemos es cuando recién nacemos, porque ahí tenemos todo para aprender. Y es tan claro que mantenemos a nuestros hijos durante mucho tiempo para poderle enseñar que la cultura, que la podemos asimilar y reproducir, porque tenemos un cerebro que tiene las características genéticas que tuvieron esos Homo sapiens allá hace 400.000 años, pero que tuvo estas modificaciones y que permite que nosotros podamos transmitir la cultura. Es decir, durante millones de años tuvimos una evolución absolutamente biológica, pero desde hace 150.000 años empezó una nueva evolución, que es la evolución cultural. Esta evolución cultural, como la biológica, se va haciendo cada vez más compleja. Al principio era solamente prender fuego. Ahora la cultura es cada vez más compleja y esto lo transmitimos a nuestra descendencia en el momento en que los tenemos a los chicos en nuestra casa, a través de la escuela y las cosas que vamos aprendiendo y del contorno social en el que nos vivimos. Es tan fuerte esta situación que Yamatrandan dice que la cultura llegó a ser una importante fuente de presión evolutiva. Es decir, cuando teníamos que elegir, allá al principio, elegían los que sobrevivían, los que estaban en condiciones de sobrevivir en la sabana africana o en tantos lugares, eran los que mejor estaban preparados para esta evolución cultural. Entonces, nosotros somos el producto de esta evolución cultural. La evolución cultural, en definitiva, es la cultura, que es información que transmitimos entre los seres humanos, entre los miembros de una misma especie, por aprendizaje social, mediante imitación o por enseñanza. Esto nos pone en una situación diferente a cualquier otro animal que haya aparecido en este planeta, porque los demás no pueden hacer esto mismo que hacemos nosotros. Esta frase de Daniel Dennett dice: un carro con ruedas radiadas no solamente lleva granos con mercancías de un lugar a otro, lleva la brillante idea de un carro con ruedas radiadas de una mente a otra. Entonces, nosotros evolucionamos copiando lo que otros hacían. Esta es nuestra gran ventaja. Entonces, no tenemos que rehacer todo desde el principio. Podemos tomar la cultura y la cultura la asimilamos porque la estudiamos, porque la vivimos, porque en cada momento de nuestra vida o escuchamos una conferencia, leemos un libro y cada una de estas acciones está modificando química y físicamente nuestro cerebro. Maravilloso, realmente maravilloso. Cuando uno habla, esto es para toda la especie, obviamente, para nosotras y para los varones y para todos, pero cuando se suele hablar de qué hicimos las mujeres a lo largo de la historia o qué hicieron los varones a lo largo de la historia, en realidad nos están preguntando qué hizo cada una de las mujeres. Se toman a determinadas mujeres, a determinados varones, a estos que podríamos llamar los fuera de serie, estas personas que excepcionalmente han pasado, se han manifestado de alguna manera. Ahora, cada vez que alguien dice esto, nosotros tenemos que ser conscientes que los fuera de serie no son un producto de ellos mismos, son un producto de la cultura en la que están inmersos. Nunca es el Tarzán que habla, esto no existe. Si alguien no le enseña a hablar, no habla. Esto es solamente para la serie o para la película. Nosotros necesitamos aprender a hablar porque estamos en un contexto. Entonces, cuando uno dice, bueno, miremos a los fuera de serie, ¿quiénes son los fuera de serie? Bueno, tenemos que tener conciencia que ese logro excepcional es el resultado de una educación, es el resultado de una familia,
es el resultado de una sociedad, que resultado de sus maestros, de los mentores que han hecho evolucionar a esa persona para tener un resultado, y esto te culmina en un fuera de serie. Entonces, cuando uno empieza a recorrer la historia, hay miles de casos, pero voy a tomar solamente algunos para marcar esto, porque uno puede mirar a Hipatia de Alejandría, una científica muy famosa de la antigüedad, era pagana, ella, por supuesto, sabía leer y escribir, hizo astrolabios, hizo desarrollos, incluso comentaba los clásicos. Como era pagana y estaba peleada con los religiosos católicos del lugar, finalmente la matan, la desollan y finalmente la queman. Por supuesto, queman casi todo lo que ella había hecho. Ahora, Hipatia es producto solo, ¿no? A Hipatia le enseñó a leer su papá. La llevó a formarla su papá. Y por eso después, esto no quiero decir que ella no tenga cualidades, pero es el conjunto, la sociedad donde se movía, le permite llegar a esto. Tomemos otro caso famoso como Caroline Herschel. Caroline Herschel es una astrónoma, hermana de William Herschel, el astrónomo del rey. Ella lo ayuda a su hermano, descubre nebulosas, cúmulos de estrellas. Fue la primera persona que la Royal Society le paga un sueldo como astrónoma. Bueno, su papá era músico. Su mamá quería que su hijo varón tuviera toda la formación necesaria, pero su papá le enseñaba música y la llevaba a mirar el cielo. Es decir, otra vez, su núcleo familiar hizo que Carolina fuera una persona excepcional para su época. Pero no es que ella nació excepcional. No hay excepcionales. Los excepcionales se construyen. Los construyen las sociedades. Ada Lovelace, seguramente han escuchado hablar de ella, la primera persona que hizo un algoritmo para poder programar. Ada Lovelace, que indudablemente tenía muchísimas cualidades, pero además era la hija de Lord Byron, el famoso escritor. Su mamá era matemática y su papá además le permitía codearse con los científicos y los intelectuales de su época, como Charles Dickens, Faraday y otros tantos. Ella tuvo un desarrollo excepcional, fue la primera persona que codifica, permite pensar en una máquina que va a poder dar un algoritmo que va a poder ser codificado, hasta el punto que la NASA desarrolla un lenguaje que se llama Ada, es su nombre. Ahora, en los tres casos que tomo como ejemplo, y podría tomar muchos más, en ese momento, en esas sociedades, las mujeres no iban a la escuela. A las mujeres no les enseñaban a leer y escribir. Es muy difícil ser excepcional si uno no sabe leer y escribir. Entonces, cada vez que dicen, porque muchas veces en estas cosas, hay más varones que mujeres que han sido excepcionales. Y uno tiene que decir sí, porque había más varones que sabían leer y escribir. Porque sin leer y escribir, uno no puede transformarse en astrónoma, no puede configurar un lenguaje de computación o no puede ser filósofa. Entonces, a la mayor parte de las mujeres, durante muchísimo tiempo, se les negó la educación más básica. Con lo cual, obviamente, si no tenés la educación más básica, no vas a tener un logro excepcional. Está claro lo que digo, ¿no? El efecto Matilda. El efecto Matilda viene de la denominación del efecto Mateo, que es una cita del evangelista en una parábola que dice que, referido a los talentos, al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará para dárselo al que más tiene. Este efecto, que se usa para muchas cosas, en general se usa para los varones, referido a que cuando se publica un trabajo científico y hay alguien de mucho renombre, los otros que firman con él, nadie más los recuerda, porque al que se le sigue sumando prestigio es al que ya tenía prestigio, porque se le darán más talentos
al que más tiene. Esto también en el caso de la lectura. Si un niño no sabe leer y escribir y otro sí sabe leer y escribir, está claro que ahí el efecto Mateo es al que sabe leer y escribir y lee con fluidez, puede seguir aprendiendo geografía e historia porque tiene el mecanismo para aprenderlo. En cambio, el que no sabe leer y escribir está retrasado y siempre se produce esta diferencia. En el caso de las mujeres, tomando esta parábola y buscando del mismo lugar, desde Mateo, decimos que el efecto Matilda es aquel que se le asignan los logros de las mujeres a los varones. Y esto ha pasado y seguirá pasando a menos que haya muchos tramar en todas partes del mundo y nosotros por presencia vayamos cambiando esta situación. Madame Curie. Madame Curie, una genia absoluta. La primera mujer en recibir un premio Nobel. Premio Nobel que obviamente no querían dárselo, ¿no? Porque era mujer. Madame Curie recibe 2 premios Nobel. Uno en 1903 con su marido Curie y en 1911 es candidata a un segundo premio Nobel, en otra disciplina distinta. En la historia de los premios Nobel hay 4 personas que han tenido 2 premios Nobel. Madame Curie es una de ellas y en 2 disciplinas distintas. Madame Curie tiene 2 hijas, una hija que es química, que también gana el premio Nobel, y una hija que es escritora. Ahora, volviendo a lo anterior, Madame Curie forma a su hija, le transfiere la cultura, el ambiente, con lo cual era más factible que Madame Curie tuviera una hija que recibiera el premio Nobel que una trabajadora en algún lugar perdido de Sudamérica tuviera una hija con un premio Nobel. Está claro lo que digo, porque es la cultura la que va llevando, es el entorno en el que nos movemos. Madame Curie, después que muere accidentalmente su esposo, tiene un romance con este señor que se llama Paul Langevin. El comité académico de los premios Nobel le sugiere a Madame Curie que no se presente a recibir el premio Nobel, porque se arma todo un escándalo, ella tiene este romance con este señor Langevin que estaba casado, ella no, el que estaba casado era él, ¿no? El problema era de él, no de ella, está claro, ¿no? Bueno, pero hay una situación en Francia por esta, van a su casa, le golpean la puerta, hay una serie de y los caraduras del premio Nobel le dicen, le ruego que se quede en Francia. Nadie puede calcular lo que podría pasar aquí. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio antes de que el juicio de Langevin se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. ¿Ustedes imaginan esta situación con un varón? Si él iba a recibir el premio Nobel y tenía un romance con una mujer casada, que la comisión del premio Nobel le dijera no venga a recibir, no, le hubieran hecho una fiesta, ¿o no? ¿No es cierto? Bueno, Albert Einstein, cuando se entera del incidente, le manda una carta a Madame Curie que le dice, ve a Estocolmo, estoy convencido de que debes despreciar este alboroto, si la chusma te sigue molestando, deja de leer esas estupideces. Y ella va. Ella le contesta al comité del premio Nobel, el premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mis trabajos científicos y los hechos de mi vida privada. Esto es una muestra de muchas cuestiones. Cómo la cultura influye, cómo es discriminada una mujer en una cuestión que es intrínseca de su casa. Si ella tenía o no un amorío, es un problema de ella. Por otra parte, ella era viuda. Ella no tenía ningún problema. Bueno, esto uno lo puede ver por muchos lugares, en muchas situaciones. Yo no voy a contar todas las historias que hay, porque son muchísimas, pero bueno, algunas valen la pena. Lise Meitner es una austríaca, una física sueca de origen austríaco,
que trabaja con el señor investigador Otto Hahn. Calculan la energía liberada en la fisión nuclear. A él le dan el premio Nobel, a ella no la consideran. Y los dos firmaron el trabajo y trabajaron equivalentemente. Esto es efecto Matilda. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es increíble. Ella trabaja... Ustedes saben que el ADN tiene una doble hélice, ¿no? La habrán visto en montones de fotos y dibujos. Bueno, no se sabía esto. Rosalind Franklin trabaja sacando fotos en rayos X y se da cuenta que está la doble hélice. Y se le muestra su fotografía, la famosa fotografía 51, a Wilkins, que rápidamente habla con sus amigos, Crick y Watson. Ellos publican un trabajo diciendo que han descubierto la doble hélice y a ella la ponen en los agradecimientos. Te agradecemos la fotografía, le ponen al final. Esto es efecto Matilda. Pasan los años, a ellos les dan el premio Nobel. Ella había muerto por un cáncer de ovario. En realidad el premio Nobel no se le da a personas fallecidas, pero de todas maneras la intención bien clara que estaba. Ellos no la ponen como autora del trabajo, aunque esa foto fue crucial para entender que el ADN tenía una doble hélice. Bueno, ella no tuvo efecto Matilda, pero es una mujer de la que quiero hablar, Rosalind Yalow. Esta frase que la han visto muchas veces en muchos lados es de ella. Dice, sea lo que sea que haga una mujer, debe hacerlo el doble de bien que un hombre para que sea considerada la mitad de buena. Seguramente la vieron muchas veces esta frase, es de ella. Ella gana el premio Nobel con mucho esfuerzo, es una feminista, defendió en todas partes el derecho de las mujeres en las ciencias. Esta mujer en realidad trabaja con sustancias radioactivas que permiten hacer determinados estudios que sirven, por ejemplo, para usar yodo, que lo habrán escuchado, o usar otras sustancias radioactivas que permiten el tratamiento de la diabetes. Cuando ella gana el premio Nobel, la revista Family Health dice, bueno, lo dice en inglés, ¿no? She cooks, she cleans, she wins the Nobel. Cocina, limpia y gana el Nobel. Miren ustedes, como todas las mujeres, cocinamos, lavamos y además trabajamos, ¿no es cierto? Ella, lo que pasa es que esto se hace famoso porque ella gana nada más y nada menos que el premio Nobel. Pero esto es lo que nos pasa a todas, ¿o no? Bueno. Hay un libro muy interesante que les quiero recomendar de una científica argentina que se llama Valeria Edelstein, que tomando esta frase de esta revista, el libro se llama Científicas, cocinan, limpian y ganan el premio Nobel. Y nadie se entera, ¿no? Entonces les recomiendo, hay muchas historias muy interesantes de muchas científicas en este libro. Pero quiero volver a remarcarles, cuando ustedes escuchan que alguien dice, las mujeres han hecho menos contribuciones que los varones en diferentes campos, lo que ustedes tienen que contestar es, empezamos a hacer contribuciones cuando nos dejaron aprender a leer y escribir. Entonces no contemos lo anterior, porque antes ni siquiera podíamos leer y escribir. Entonces nosotros empezamos mucho después. Un punto clave para el desarrollo tecnológico es lo que ocurrió en Bletchley Park. Bletchley Park está en el Reino Unido, es ese lugar tan lindo que por suerte pude ir a visitar. En este lugar se lo compra el Reino Unido cuando está por empezar la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Alemania tenía una famosa máquina, que ahora les voy a mostrar una foto, que se llamaba la máquina Enigma, con la cual podían mandar mensajes secretos entre las distintas fuerzas, la aeronáutica, la marina, los soldados en el campo. Y la intención de los aliados era poder romper ese código para enterarse de los mensajes que mandaban. Y gracias a que esto pudo hacerse, la guerra
se calcula que duró 2 años menos, con el consiguiente cantidad de personas menos que murieron. Cuando compran esto y empiezan a armar este lugar donde iban a estar los criptoanalistas, empieza la guerra, no saben qué tipo de personas tienen que convocar. Entonces, tienen que convocar a matemáticos de las mejores universidades, convocan a personas que podían resolver bien crucigramas. Miren qué importante la lengua, porque esto es pensamiento lateral, entonces resolver bien un crucigrama daba cierta información sobre cómo podía razonar esa persona. Ajedrecistas, músicos, todo esto para tratar de encontrar una estrategia que permitiera romper el código Enigma. En Bletchley Park llegan a trabajar 8.000 mujeres. 8.000 mujeres representaban el 75% de la fuerza de trabajo en Bletchley Park. ¿Por qué nos convocan? Nos convocan, digo, porque me siento parte de estas mujeres, ¿no? Nos convocan porque los hombres estaban en el frente. Y entonces, haciendo esta selección, buscando a personas que pudieran pensar, a personas que razonaran bien, a personas que pudieran tener esta formación, 8.000 mujeres trabajan en distinto tipo de tareas. Algunas, imagínense, los alemanes mandaban los mensajes en alemán. O sea, que por lo menos tenían que haber traductoras. Tenía que haber gente que entendiera de matemática. Bueno, y ahí, en este lugar, ahí está la máquina, la de la derecha es la máquina Enigma. La máquina Enigma era así, uno escribía el mensaje en este teclado y se iban prendiendo las letras. Al lado de esta máquina había un soldado que iba anotando la letra que se prendía. Esta máquina no requería energía eléctrica, entonces la podían llevar al frente. Y esta máquina la tenían esta máquina estaba codificada. Estos rotores que tienen acá y los cables que tienen acá adelante hacían que la conversión de cada letra a la otra fuera muy compleja. Esto es lo que tenían que saber, cómo era que una letra se transformaba en otra. Ahí trabaja el supergenio de la informática. A lo que está a la izquierda es una foto que tomé yo en el museo. Esta es la máquina que se construye, la primer computadora que se construye para tratar de poder quebrar el código. Esta máquina era una máquina, no una computadora como las que conocemos ahora, era una máquina que lo único que hacía es estas cuentas. Tenía un trabajo absolutamente, no era una máquina de propósito general. Hoy ustedes toman una computadora, cargan Word, la máquina sabe qué hacer con las palabras, cargan Excel, sabe qué hacer con las cuentas. Es una máquina de propósito general. Dependiendo del programa que use, la máquina ya tiene codificadas qué cosas puede hacer. Esta bomb no era así, era una máquina para un trabajo específico. Esta máquina era para esto y había otra máquina que tenían los alemanes, que era más compleja que la anterior, que se llamaba Lorenz, que tenía más rotores, pero esta máquina la usaba el alto mando y además necesitaban energía eléctrica, con lo cual no lo podían llevar al campo de batalla. Esta máquina la tenían que tener en los lugares donde... Y para esto, en este mismo lugar se construye esta otra computadora, que es Colossus. Colossus es la primera computadora que dependiendo del programa que le cargo, hace las cuentas distintas. O sea, la máquina que más se parecería a las máquinas que hoy conocemos. Esto se hacía a través de una cinta perforada, pasaban la cinta y ahora los datos los procesaba de determinada manera. Cambiaban el programa con una cinta perforada y ahora los datos los hacía de otra manera. En este lugar que tiene este éxito porque lo logran romper, trabaja Alan Turing, el padre de la informática, y Joan Clark, entre otras. Ella era una de las 8.000 mujeres. Ella era una matemática, una criptoanalista.
Él, bueno, él es muy famoso, todos lo conocemos, no solo por su trabajo dentro de Bletchley Park. Él además tiene un final muy trágico porque era gay. Cuando termina la guerra, lo roban en su casa, él va y hace la denuncia a la policía. Cuando él pensaba que estaba todo bien, le dice a la policía que es gay, lo enjuician y le dan la opción de hacer trabajos forzados o tomar cierta cantidad de remedios para la castración química. Él opta por la castración química y finalmente se suicida. Le trae tantos problemas físicos que se suicida comiendo una manzana con cianuro. Dice la leyenda urbana, pero es solo la leyenda urbana, que el logo de Apple lo pusieron en honor a Alan Turing, porque es la manzana mordida. Apple ha negado esto, dicen que no es así, pero son estas cosas que si no son verdad merecerían serlo, porque eres el padre de la informática y tuvo que comer una manzana envenenada simplemente porque era gay, a pesar de que su trabajo le había, junto con las 8.000 personas, las 10.000 personas que trabajaron ahí, le había ahorrado a los aliados 2 años de guerra. Ni siquiera eso lo salvó de que le perdonaran esta situación. Joan Clarke, que trabaja a la par de él, ella, cuando termina la guerra, pasan cosas raras, deciden desactivar Bletchley Park, el lugar donde había nacido la primera computadora. Estamos hablando de un trabajo increíble, pero Churchill decide desactivar Bletchley Park y romper todas las máquinas que fueron construidas. Por esa foto que yo les mostré al principio, donde se veía a Bomb, es una reconstrucción que se hizo con parte de las mujeres que habían trabajado en Bletchley Park. Es con Jan Valentine. Estas mujeres, todas criptoanalistas, todas trabajaron con un proyecto. Imagínense el país en guerra. Ellas tienen la oportunidad de trabajar en un proyecto que las llena de orgullo porque están trabajando para su país, convocadas para hacer un trabajo extraordinario, pero cuando termina la guerra le dicen: ustedes no pueden contarle a nadie que han trabajado y todo este trabajo lo vamos a ocultar. Esto es así hasta hace muy pocos años. Por ejemplo, Jane Hughes, que es su apellido de casa de Fawcett, dice que ella no se lo contó ni siquiera a su marido. Y cuando empezaron a salir las primeras noticias de que ella tuvo que justificarse ante sus hijos: mamá, ¿por qué nos mentiste todos estos años? Porque nos contaste que trabajaste. Bueno, las mismas reglas ocurrieron para los varones, pero los varones seguramente que trabajaron en Bletchley Park consiguieron otros trabajos. Ella seguramente no. Es, en realidad, un punto que a mí me gusta que podamos pensar en esto, porque nosotras estuvimos en los inicios de la informática. Estuvimos participando en la construcción de la primera computadora. Fuimos las que manejábamos estas máquinas para después de que salieran los resultados de Bomb, pudiéramos rehacer y decodificar. Esto implica un desarrollo impresionante y nosotras fuimos partícipes. Esta la foto la puse porque en realidad Margaret Hamilton, porque bueno, hay que contar algo. Al principio la informática fue una tarea de mujeres, no era una tarea de varones. Era de investigación en los centros de... Margaret Hamilton es la que hace el programa que lleva el Apolo para su viaje a la Luna. Es el programa que tiene adentro del Apolo, lo desarrolla ella junto con otro. Entonces, la mayoría eran mujeres. ¿Cuándo empiezan a participar los varones? Cuando la industria empieza a ver que necesita informatizarse y los sueldos empiezan a ser más altos. Entonces los hombres empiezan a entrar en la informática y nos desplazan. Y nosotras, que estábamos un poco distraídas, nos volvimos a crear la historia esta de que estaba bien que estuvieran ellos,
cuando nosotras habíamos estado desde el inicio. Por eso es tan importante. Yo no sé si les quiero transmitir mi pasión. Esta pasión que siento por estas mujeres que fueron convocadas en un momento de guerra, que pudieron mostrar sus cerebros, que cuál era la única condición que tenían algunas, que sabían leer y escribir, que leían con fluidez su lenguaje, que podían hacer, o jugaban al ajedrez o hacían crucigramas. No tenían una formación específica porque no se sabía, todavía no había ninguna máquina construida. Se construye en este momento y trabajamos a la par de todos los criptoanalistas que trabajaron acá, las chicas de Dixon le decían algunas, y esto muestra que nuestra participación, cada vez que tenemos oportunidad, la podemos desarrollar plenamente. Pero para eso necesitamos leer y escribir. Entonces, el punto fundamental es la educación. En nuestro mundo actual, en la Argentina, necesitamos cada vez más ingenieros para poder desarrollarnos en todas las disciplinas. Pero tenemos tenemos que llegar a un ingeniero cada 4.000 habitantes, todavía no llegamos a eso, y tendríamos que tener un promedio de 10.000 ingenieros año. Ese es el mínimo. Hay que pensar que los chinos están haciendo 300.000 ingenieros año. Digo, si no nos apuramos vamos a ser todos chinos, ¿no? Está claro. En la Argentina hoy se están recibiendo 9.200 ingenieros año, pero hay 44.000 estudiantes de ingeniería que podrían recibirse. Quiere decir que estamos perdiendo mucha gente en el camino y esto es algo que tenemos que revisar. No deberíamos perder a ninguno si queremos que el desarrollo de la Argentina sea consistente y avance. El porcentaje de estudiantes mujeres en las carreras, fíjense, en idiomas es el 82%, en las ingenierías es el 25%, en las ciencias exactas, de donde yo vengo, es el 65%, en la salud es el 72%. Quiere decir que con los años, esta onda que vive el planeta y la Argentina también, ha llevado a muchas mujeres a querer tener una mayor formación. Y esto es beneficioso para nosotras, para la sociedad en su conjunto y para el país. Bueno, ahora, cuando uno tiene muchas mujeres, uno se pregunta, ¿y estas mujeres pueden decidir? En San Luis somos muchas las mujeres que tenemos cargos de decisión. Yo soy una de ellas, por lo cual me siento profundamente orgullosa. Pero no en todas partes pasa esto. Cuando uno mira la carrera del CONICET, que mide en definitiva cómo avanza la participación de las mujeres, cómo uno empieza en la carrera del CONICET. Primero empieza siendo becario, después entra a la carrera, el cargo más bajo es el de asistente, después adjunto, independiente, principal y superior. Obviamente los del superior son gente de mi edad, o sea, viejos ya, grandes, ¿no? Pero los asistentes, fíjense, en los asistentes el 61% son mujeres. Cuando vamos a adjuntos, que es el escalafón siguiente, es el 56%. Independientes es el 49%, principales es el 41%, superiores es el 25%. ¿Cómo se corrige esto? Se corrige por presencia. Necesitamos que haya más mujeres becarias, muchas más de las que ya hay, y que estas mujeres vayan haciendo la carrera y avanzando para que al final, cuando ya tengan mi edad, tengamos el 50% de mujeres en la categoría más alta del CONICET. No hay otra manera. La manera es participar en la línea que corresponda y con una participación efectiva, de tal manera que podamos discutir de igual a igual, con lo cual Matilda ya no va a estar. Porque si ahora mis pares van a corregir mis trabajos y mis pares, mujeres y varones, van a ver si merezco ascender dentro del CONICET, vamos a pensar que vamos a recibir un trato más justo que el que recibió Rosalind Shallow, a la cual le dijeron que a ella no le convenía dedicarse a la investigación porque las mujeres no somos buenas en los laboratorios. Esto le dijeron a ella, ¿no? Bueno.
En los últimos 50 años, a pesar de todas las cosas que uno lee en los diarios, han pasado cosas asombrosas. La población mundial se duplicó, la esperanza de vida aumentó por lo menos 20 años. Había el 34% de la población analfabeta, pero ahora solo es el 14% de la población es analfabeta, y todas las personas tienen mayores ingresos. Quiere decir que en los extraordinarios últimos 50 años, la vida mejoró. Claro, uno lee el diario y dice, no, parece que está todo peor. No, está todo mejor. La vida siempre está mejor. La vida está mejor, las mujeres podemos participar, somos más libres. En todos los aspectos, la situación está mejor. Pero bueno, cuando uno piensa que el mundo que viene, empezamos con la evolución darwiniana, pasamos a la evolución cultural y nos dirigimos a un tercer estado que sería la evolución intencional. Estamos en condiciones de diseñar objetos vivos. Esto es. ¿Lo van a hacer sin nuestra participación? Sin el 50% de las sociedades. Nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que poder discutir las cuestiones éticas, las cuestiones tecnológicas que tiene este nuevo mundo. Ahora, cuanto más complejo, la tecnología, ¿qué es? Es la aplicación práctica del conocimiento. La empezamos cuando nos dimos cuenta cómo hacer fuego, allá hace más de 500.000 años, y la seguimos hoy. Lo que está pasando cada vez es que para construir un aparato, cada vez necesito más conocimiento, porque el aparato en sí no es lo mismo. Necesito saber muchas cosas para poder construir lo que voy a necesitar. Está claro en el caso de un cohete, ¿no? Todo el conocimiento que está inmerso en esto. Pero esta sociedad actual, de la que formamos parte y a la que nos estamos dirigiendo, tiene dos talones de Aquiles. Un talón de Aquiles es la complejidad. Así como la evolución biológica se fue complejizando, la evolución cultural le pasó lo mismo, cada vez es más complejo. De esta complejidad, el ejemplo más claro que tenemos es la pandemia. En Wuhan, un virus saltó en un mercado y estuvimos todos todavía usando barbijos. Esto es la complejidad, no por el virus, es porque nuestras sociedades, este mundo se fue complejizando y las sociedades están todas interrelacionadas. Entonces aparece un virus en un mercado chino, en China, y acá tenemos a Silvia Sosa Araujo que tuvo que enfrentarse a la pandemia para vacunarnos a todos, ¿o no? Bueno, con lo cual, con esta complejidad no podemos hacer nada, porque por más que nos paráramos en la puerta a gritar, no quiero más complejidad, el mundo seguiría tal cual está. El otro gran talón de Aquiles es la desigualdad. Todas las personas que están en una situación de desigualdad pueden atacar a este sistema complejo y cada vez más complejo. Entonces, sobre lo que sí podemos trabajar es por disminuir esta desigualdad. Esta desigualdad se presenta de muchas maneras. Se presenta por una desigualdad social, por una desigualdad cultural, por una desigualdad de género. Entonces, es nuestra obligación como habitantes de este mundo, trabajar en luchar contra la desigualdad. Porque esto es lo que puede hacer caer a nuestro mundo actual. Es el talón de Aquiles de la sociedad actual. Entonces necesitamos trabajar sobre eso. Obviamente, para poder trabajar y para poder desarrollarnos y poder aportar, necesitamos estar incluidos. La inclusión hoy no puede ser más que digital. Hay otras inclusiones que tienen que estar, tenemos que incluir a las personas de muchas formas, pero esta seguro tiene que estar. En San Luis, nosotros tenemos reconocido por la Constitución a la inclusión digital como un derecho de cuarta generación. Esto como principio. Y en la Universidad de La Punta tenemos una visión de que las mujeres tenemos que participar y tenemos que ser educadas, porque la evolución cultural es lo que rige el momento en que vivimos.
Y es así que tenemos 40.000 alumnos en 70 carreras, el 68% de estos son mujeres. Un señor me escribió y me dijo, ¿pero por qué siempre hablan de las mujeres? Y le contesté, porque los varones hablan ustedes solos, ¿no es cierto? No me necesitan a mí hablar para los varones. Hablo de las mujeres porque soy mujer. El 68% somos mujeres de estas carreras. El 95% va a ser la primera generación de estudiantes universitarios en su familia. Esto nos llena de orgullo, porque esto quiere decir que hay efectivamente un cambio en esas familias. Una persona que estudia, que va estudiando a lo largo de la vida, modifica su familia, modifica el entorno donde vive, modifica la comunidad a la que pertenece. Con lo cual, este 68% de estos 40.000 alumnos están modificando, tienen una visión que va a cambiar, que va a formar parte de esta onda verde que vive el mundo, pero va a formar parte de esta onda verde con mayor formación, para poder discutir en cada quehacer que tenga nuestra especie, nuestra participación efectiva. Nosotros estamos convencidos que necesitamos más científicos, porque vamos a necesitar cada vez más personas que se dediquen a construir instrumentos que requieren mayor conocimiento. Pero para esto necesitamos formarlos. Y la ciencia tiene que ser mamada desde chiquitos, en la escuela. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con aprender ciencia. Lo que pasa que en muchas casas dicen, no, deja como a Caroline Herschel y su mamá. Esto es para tu hermano. Vos ocupate de otro tema. Bueno, esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotras nos podemos ocupar de la matemática, la física, la biología o de lo que sea. Por eso, en matemáticos, que es una iniciativa de la universidad, el 51% son mujeres. En manos a las ciencias tenemos el 50%. En programación, en los más chiquitos, el 48,8%. No estamos por llegar al 50%. En los adolescentes el 49% y en los adultos el 60% son mujeres. Esta universidad está absolutamente comprometida con conseguir que las mujeres puedan participar en todos los quehaceres que estén involucrados en el desarrollo para una mejor provincia y para un mejor país. El Instituto de Ciencia y Tecnología tiene el 49% de mujeres y 51% de varones. UNTREF virtual, las carreras virtuales de la universidad, separando a las de ciencia y tecnología, tienen 70% de mujeres, 30% de varones. El total del OLP es 68%. Es decir, que estamos 11 puntos arriba de la media argentina. Aplaudan. Hicimos un portal que se llama Impulsar Inclusión. Acá está la secretaria académica de la universidad, Karina Matera, la secretaria de Extensión, Susana. Somos todas mujeres. Acá no respetamos el cupo. Todas somos mujeres, 100% son mujeres. Si nos hicieran respetar el cupo, estamos fritas. No sabríamos a qué valor llegar. Este portal, Impulsar Inclusión, se le dieron herramientas a las personas del plan de inclusión para formarlos en distintos tipos de actividades, desde hacer un currículum, aprender ajedrez. Bueno, ahí tienen los porcentajes de mujeres. El 84% son mujeres de las que quieren aprender dentro del plan. Esta onda verde nos atraviesa socialmente, culturalmente en todos los lugares. Es para lo que tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza. Y ahora les voy a leer esta poesía que es de Whitman, traducida por Borges. Se llama El avance sin fin. Esta mañana antes del alba subí a una colina para mirar el cielo poblado. Y le dije a mi alma, cuando abarquemos esos mundos, el conocimiento y el goce que encierra, ¿estaremos al fin hartos y satisfechos? Y mi alma dijo, no, una vez alcanzados esos mundos, proseguiremos el camino.
Y yo agrego, proseguiremos el camino desde San Luis. No, decía que me llamó la atención cuando vi la serie de The Crown. Ella, cuando le toca ser reina y comienza las reuniones con el primer ministro y las autoridades, se da cuenta que no fue educada, o sea, ella fue educada para ser reina, monarca, pero no tenía nada de cultura general, porque a ellos lo educaban solamente para, simplemente para atender y escuchar a ministros o a su primer ministro, o los protocolos, pero ella no sabía nada de historia, no sabía nada de geografía, entonces le tocó vivir una época muy importante en la historia mundial y ella se dio cuenta de que, bueno, que tenía que aprender. Bueno, mal no entendí, bueno, ella buscó ayuda, Churchill la ayudó mucho en eso, pero mira vos, eso fue ¿en qué año? En el 30 más o menos, o sea, claro. O sea, ella fue educada solamente para ser una señorita inglesa, nada más. Y ahora lo que estás diciendo vos, bueno, tiene mucho que ver. Lo sobrevivió a Churchill y a varias guerras. Sí, y seguimos. Una señora que creo que le va a ganar a... Y seguimos adelante. Sí, le sobrevivió a mucha gente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ahí, bueno, agradecerle también por el recorrido histórico. Creo que nos sirvió mucho por ahí quienes venimos desde otro lado de la ciencia a hacer este recorrido. Creo que nos sirve y nos enriquece mucho. Y por ahí había resaltado, creo que un eje claro y clave que usted nos marcó hoy fue el tema de la alfabetización, ¿no? Como una cuestión y una herramienta sumamente, y un derecho, digo, sumamente necesario para las mujeres y para todos. Y digo, me pregunto, ahí en uno de los gráficos marcaban, o sea, no sé de dónde salió esa encuesta, pero marcaba un porcentaje del 14% de analfabetos. Digo, ¿qué hacemos con ese 14% de mujeres, de varones, de niños, de niñas, adolescentes? Ese número es mundial. Claro, sí, pero en nuestra provincia lamentablemente tenemos analfabetos. No, seguramente no. Mucho más bajo. Pero hablo también como alfabetizadora y creo que es una preocupación y creo que estos espacios son sumamente enriquecedor para plantearnos estos problemas, como usted decía bien recién, de cuál es la salida, cuál es lo que es, a dónde tenemos que construir, qué tenemos que mejorar. Y digo, bueno, una de las patas fundamentales que usted nos marcó fue eso, y creo que es una tarea combatir en los niveles de analfabetismo en nuestra provincia, porque lamentablemente, por más de que nos duela, los hay muchos, y lamentablemente la mayoría son mujeres. Entonces creo que es algo que nos duele como sociedad y que como acá ustedes como funcionarios y ocupando grandes puestos dentro del gobierno, creo que está bueno plantear esta situación para poder mejorar. Y además creo, comparto absolutamente, no se puede empezar nada sin saber leer y escribir. Exacto, sí. O sea, la base es la lectura y después hay cosas que se dicen que son falsas, ¿no? Ustedes vieron que cada vez que se vienen los resultados de PISA, de las pruebas internacionales PISA, en la Argentina hay una conmoción. Todos los artículos de todos los diarios dicen qué bárbaro, qué mal que estamos, qué horror. Al día siguiente se olvidaron todos, ¿no es cierto? Y cuando uno no sabe leer, no puede adquirir conocimiento, porque no nos da la vida para rehacer todo lo que ya se hizo. Entonces, el punto fundamental es que las madres se ocupen de verificar que sus hijos leen de corrido. De corrido quiere decir que no van leyendo palabra por palabra, porque si leen palabra por palabra, la tercera palabra que leen, la tercera palabra ya se olvidaron de la primera, con lo cual no pueden comprender.
Yo digo, los que no comprenden que todos los medios marcan. No, el problema es la comprensión lectora. Yo digo, la comprensión lectora es porque no leen de corrido. La comprensión lectora viene cuando uno lee suficientemente rápido como para retener las palabras que leyó. Es un esfuerzo que tenemos que hacer en todos lados y si encontramos, me parece bárbaro que seas alfabetizadora, porque es una tarea muy importante y tenemos que poder encontrar a estas personas y efectivamente ofrecerles la posibilidad de que aprendan a leer, porque si no aprenden a leer no pueden hacer trabajo, no pueden participar en el desarrollo de nuestra época. Lo fundamental es la lectura. Sí, están excluidos totalmente de la sociedad, no se pueden tomar un colectivo, digo, algo tan básico como eso. Así es. Gracias. No. Alicia, algo más personal, ¿no? Como tu formación, ¿sentiste que tuviste barreras para llegar a lo que sos hoy? Mira, yo vengo de una casa que soy la tercera generación de mujeres independientes. O sea, viví una casa distinta a la mayor parte de las casas de mis compañeras de escuela. En mi casa éramos 3 mujeres, tres hijas mujeres, entonces nunca hubo esto de levantarle el plato a tu hermano, porque no había hermano, digamos. O sea que esto corrió con ventaja. En mi casa, mi papá, lo que yo le dijera me parecía bárbaro. Un día dije, quiero ser astronauta, mi papá me contestó inmediatamente, vas a ser la mejor astronauta de la historia. Con lo cual yo venía con una seguridad en mi casa enorme. Después me di cuenta que no iba a ser la mejor astronauta de la historia, pero esto es otra historia, digamos, ya era grande. Mientras iba a la escuela y mientras estaba formando, siempre tenía esta ayuda de mi familia que me alentaba a cualquier cosa. No había nada que según mi papá, no había nada, y mi mamá que se me pudiera poner. Llego a la universidad, voy a un colegio de mujeres, así que tampoco tuve este problema de las mujeres y los varones. Voy a la universidad, me encontré con algunos compañeros que me decían cosas, pero yo pensaba, estos deben ser medios tontos, ¿no? Porque, claro, es un poco tonto, porque para decir esto tiene que ser un poco tonto. Mira, mi papá, que era un genio, ya a esa altura no era tan genio, viste que como uno es genio, el padre es genio cuando uno es chiquito, después a medida que pasan los años ya no es tan genio. Pero bueno, yo decía, mi papá me decía que yo iba a ser la mejor astronauta de la historia, y este tonto me viene a preguntar esta pavada. No. Cuando termino la licenciatura, que tengo que hacer mi primer trabajo de investigación, teníamos que elegir laboratorio. Y yo elegí el laboratorio de física de Plapa. Me presento con un compañero y a él, que tenía peores notas que yo, digamos, lo aceptan y a mí me piden que haga un trabajo especial. Inmediatamente me di cuenta que el problema era que era mujer. Y me trajo un conflicto. Si iba a someterme a este tratamiento distinto o me iba a sublevar. En ese momento, en física, éramos muy pocas mujeres. Entonces decidí someterme porque pensé que iba a ser y que la vida después iba a demostrar otra cosa. Esta fue la primera vez. Digo que es raro porque la mayor parte de las mujeres sienten estas cuestiones mucho antes que yo. Esto me da mucho para decir. Ustedes, si tienen hijos, tienen que educar a sus hijos en este convencimiento para que esto no pase en sus casas. Porque muchas veces esta discriminación empieza en el hogar. Vos levantás los platos, que tu hermano no se canse, ¿no? Estas cuestiones que parecen todas trivialidades, pero no son trivialidades. Porque forman parte de esta cultura, de esta evolución cultural que de alguna manera está corriendo a la mujer de algunas tareas. Y esto es lo que no tiene que pasar. Yo tuve la suerte de nacer en el hogar que nací, no lo elegí, tuve la suerte de estar ahí, y mis hermanas tuvieron la misma suerte y no tuvimos estas cuestiones. A mi papá lo cargábamos y le decía, vos, porque siempre decía, lo mejor es tener hijas mujeres. Le decía, claro, no podés decir otra cosa porque no tenés ningún hijo varón, ¿no? Pero bueno, después en el resto tuve algunas cuestiones en el resto de la vida, pero después llegué a San Luis. Y en San Luis todo es distinto en este país. Ustedes vieron que acá somos muchas las mujeres que podemos tomar una posición, que se nos respeta por lo que sabemos y por lo que hacemos. Esto no ocurre en todas partes, ni siquiera en el CONICET. Entonces,
Es una suerte vivir en San Luis y hay que aprovechar todas esas oportunidades que está esta provincia. Bueno, yo me siento identificada con lo que dijo recién. Vine hace 2 meses a vivir a San Luis y maravillarme con San Luis de todos los días. Y bueno, venir a este encuentro fue una decisión enorme. Yo soy militante, feminista, ex concejala de la capital en Corrientes, y fue una decisión muy grande venirme a San Luis porque dejé mis hijos también allá. Pero vivir en San Luis es de una gratificación que no tiene precio. Y me encuentro cada vez, bueno, esto les felicito por la exposición. Yo soy bioquímica, así que hay cosas que son más gratas por ahí cuando uno viene de espacios comunes. Me pasa acá en San Luis con muchos puntanos y puntanas, porque le escuchaba a la alfabetizadora recién, tengo una hija de esa edad, y esa disconformidad que tiene ella la saludo y es bienvenida, pero también a veces no hay que perder de vista el lugar donde uno está y las cosas que uno tiene. Ustedes tienen unas políticas públicas maravillosas, una contención social que no hay en otras provincias. En Corrientes, mi provincia, que ahora encima se quemó, tenemos hace 20 años un gobierno radical que no ha generado ninguna industria. La única industria que tenemos es la del empleo público, mal pagado. Y con una resignación tremenda porque está promovida, digamos, para evitar cualquier tipo de despertar de la gente. Entonces, de pronto encontrarse con una provincia como esta, donde tenés inclusión social, donde tenés esta universidad con estos programas que incluyen a todos los sectores, donde tenés promoción del empleo, donde tenés gente que tiene la oportunidad de aprender gratuitamente, no es fácil, no es común. No son todas las provincias que tienen estas políticas. Por eso, cuando ella decía desde San Luis al mundo, y sin duda que va a ser desde San Luis al mundo cualquier cosa que se haga en este país, porque creo que hay que difundir más, creo que hay que comunicar más todavía de lo que se hace, porque esto es enorme y hay que valorarlo. Y por supuesto que hay que tener una política de mano tendida hacia aquellos que no han tenido la oportunidad de poder aprender y acercarlos a la universidad o al empleo o a lo que le falte. Así que bueno, yo agradecida, puntana por adopción desde diciembre que me vine y feliz de vivir acá. Gracias, ministra. ¿Alguien más quiere hacer? Sí. Hola, ¿qué tal? Me quería quedar, yo llegué un poquito tarde, quizás ya hablaron de esto, pero con la filmina que habías puesto con respecto a las mujeres cuando llegan, el poco porcentaje de mujeres que llegan a cargos altos, supongo, en el CONICET. Yo por lo menos, digamos, como científica, creo que mi lectura, desde mi experiencia personal, sí, tiene que ver que por ahí el sistema científico no está preparado, por ejemplo, como para que las mujeres sean madres, maternen y también sean científicas al mismo tiempo. Eso también es cierto. Pero a la vez quería saber, bueno, cuál era la lectura general. Yo creo que la lectura, digamos que si bien hoy en muchas disciplinas científicas hay mayor cantidad de mujeres, esto es bastante reciente. Hay mucha gente joven que está empezando la carrera del investigador y por eso ese 61% que se veía al principio. Y la única manera es que, si bien es cierto que el sistema científico, como muchos otros, no está preparado para que las mujeres tengan hijos y hay que hacer algunos cambios, creo que el mayor problema está en la cantidad. Yo cuando estudié física éramos muy pocas, la mayor parte eran varones, con lo cual era razonable que llegaran a la carrera de investigador superior más varones que mujeres. Esto, como soy muy optimista, creo que esto va a cambiar con la mayor participación de mujeres que además hagan y marquen estos puntos, que se necesitan algunas políticas diferentes en los temas que tienen que ver con la maternidad u otros tantos temas específicos que son nuestros y no de los varones. Yo tengo una mirada muy optimista porque el mundo ha cambiado
El mundo ha cambiado y sigue cambiando. Y esta participación, esto que estamos viendo hoy acá, es una muestra. Esto hace 20 años por ahí era casi imposible hacerlo. Muchas gracias. Sí. En la virtualidad en la mujer, tal vez se debe también a estos tiempos que la mujer, si es mamá o algo, la puede tener a través de la virtualidad en los espacios que tiene Bueno, libre. esto es lo que descubrimos con la ULP virtual, ¿no? La ULP virtual, que empieza antes de la pandemia, muestra que en lugares recónditos de la provincia, en lugares, en parajes donde hay 2 o 3 casas, siempre hay alguien que está estudiando en la Universidad de La Punta, y el 68% son mujeres. Claro. Y si tomamos solamente la parte de las carreras de un TREF es el 70%. ¿Esto por qué era? Porque muchas mujeres por ahí o tuvieron hijos y no podían participar de la misma manera. Primero, bueno, hay un punto fundamental. Para estudiar en general, olvidémonos de la ULP virtual, uno tiene que vivir cerca de la universidad donde va a estudiar. Porque tiene que ir todos los días a tomar clases o muy frecuentemente. Uno puede vivir a 200 kilómetros, porque no hay colectivos que va a hacer 200 kilómetros de ida. Entonces, ¿quiénes pueden estudiar? Si en la universidad o la carrera que uno quiere estudiar no está en la ciudad donde uno vive, debe tener los recursos económicos para poder vivir en otra ciudad. Esto es que el padre pueda alquilar un departamento, es decir, esto representa un costo muy grande para su familia. Con la ULP virtual nosotros vinimos a descubrir que había en realidad muchas personas que tenían un deseo de mejora, pero que era imposible porque vivían muy lejos, porque no tenían recursos económicos, porque tenían que trabajar y en su trabajo, ese trabajo no le permitía asistir regularmente a la universidad. Y por eso la ULP virtual tiene hoy más alumnos que todas las universidades de San Luis sumadas. Ahora, yo con el tema de la maternidad. Yo tengo 3 hijos, de los cuales tengo gemelos, o sea, mi hija mayor a los 2 años tenía 3. Yo siempre trabajé, estudié, y mis hijos nunca fueron una molestia o nunca puede decir, bueno, no puedo hacer esto por mis hijos, jamás. Yo me organicé, si ellos se levantaban a las 8 de la mañana, yo me levantaba a las 6. Cuando dormía en la siesta, ahí aprovechaba a hacer otras actividades. Me ayudó mi mamá, nada más, o sea, no tuve una niñera. Y bueno, y yo la verdad que nunca renegué de no poder ser alguien por mis hijos. Todo lo contrario, mis hijos hicieron lo que sea lo que soy hoy. Ahora son universitarios, tengo tiempo libre, puedo hacer un montón de cosas más. Pero bueno, pude estudiar, pude trabajar, nunca dije, bueno, no, me quedo en mi casa porque tengo que cuidar a mis hijos, jamás. O sea que se puede, todo se puede. Por lo menos en mi experiencia, que ha pasado a muchas amigas científicas, hay como una especie de cuestión medio tácita dentro del ambiente científico de el ni se te ocurra ser madre mientras estás siendo becaria. O sea, puede ser que haya como experiencias personales en donde otras actividades. Claro, se haya desarrollado bien. Y por lo menos yo vengo de Córdoba, soy astrónoma. En mi instituto de investigación no hay ninguna becaria madre, ninguna. No lo es si es una decisión propia y legítima de cada persona, pero que decís ser tía. Sí lo es, si el sistema te empuja que para que seas una buena científica tenés que estar completamente dedicada a tu carrera y no podés dedicarte a otra cosa más. Sí, hay toda una cultura así en muchas ciencias que tienen una parte fuerte experimental, como la astronomía o algunas otras que requieren la presencia en un laboratorio continuo, y entonces si no podés estar todos los días, todo esto para mí va a cambiar. Va a cambiar con una presencia mayor de mujeres. Estas generaciones, las nuestras, digo, la mía no, la de ustedes son todos más jóvenes, van a vivir todavía inconsistencias, pero esto va a cambiar. Porque el mundo necesita del 50%, fíjense, vamos a este desarrollo intencional. ¿Cómo se va a la misma sociedad va a hacer que el 50% no aporte? No es factible. No es factible. Si vos querés. Sí, buen día a todos.
Soy de Villa Mercedes, soy docente, pertenezco a un gremio docente de nuestra provincia. Y nada, yendo rumbo al 8 de marzo, nos hemos dado cuenta con esta emergencia sanitaria que las mujeres somos esenciales de muchas maneras. Sí. Y bueno, está bueno el impulso de las mujeres académicas, es que estén en puestos claves. Y sí, hemos renegado muchas veces, tengo 3 hijas, y sí hemos renegado porque hemos tenido diferentes oportunidades, no hemos tenido igualdad de oportunidades y nos hemos encontrado con una triple tarea. Es así. Entonces teníamos que hacer los quehaceres domésticos y teníamos que cuidar a los niños y también teníamos que ir al colegio. Y bueno, entonces eso implica, yo creo que debemos reconocernos como mujeres trabajadoras y debemos también aspirar a tener un trabajo digno, decente y un trabajo con derechos. Obvio. Entonces, bueno, por eso decimos siempre, está bueno el tema de las compañeras científicas, las felicito porque es duro, es un camino lleno de escollos, me imagino. Un día de las científicas, yo pertenezco a las ciencias sociales, pero bueno, me encanta venir acá porque triangulamos con las compañeras científicas. Un día de las compañeras, ¿no? Y bueno, entonces yo pienso que hay que luchar y decir y tener una visión crítica y decir, bueno, mira, en la uni, ¿qué nos falta? Y nos falta una guardería, nos falta un lactario, se cumple la hora de alactamiento. Bueno, entonces saquemos el romanticismo un poco, ¿no? Porque de todo esto y vayamos a la realidad de muchas mujeres. Las realidades son diferentes para cada mujer. Exacto, ¿no? Y además, en cada lugar tiene que haber un... Además nosotras tenemos un trabajo muy feminizado, porque tenemos nuestra brecha horizontal, las docentes, el 80 y pico somos docentes mujeres, y bueno, y necesitamos contemplaciones diferentes a los varones. Entonces está bueno seguir reclamando por nuestros derechos y ser más unidas que nunca, y bueno, eso nomás. Sí, hay que reclamar por los derechos en todos los y bueno, y el trabajo con derechos es importante también, porque las docentes que están en negro, o sea, que no tienen la jubilación, que no tienen el aporte, que no tienen la obra social, y están contratadas o son monotributistas, después para la jubilación es un tema, chicas. Yo tengo 61 años, estoy al borde de la jubilación y me faltaron un montón de años porque tenía, digamos, mi sábana del ANSES, bueno, tuve que dejar porque, qué sé yo, tuve que dejar un año, abandonar. Y bueno, y mi sábana no es tan limpia como la de un varón, ¿viste? Empiezan a haber huequitos ahí porque... entonces, bueno, está bueno que seamos reconocidas, que nuestro trabajo sea en blanco, para las docentes especialmente, porque después llegamos a jubilarnos y no tenemos aportes. Y tenemos que estar hasta los 60 y pico, ¿no? Bregando por un derecho que es la jubilación. Por suerte nos dieron un año por IGE, nos otorgaron para la jubilación común, no sé si saben, un año de jubilación por hijo, hija, así que eso viene bien para acumular años también. Yo entiendo que todas son jóvenes, pero bueno, todos llegamos y bueno, y seguir mejorando. Lo que seguro que todos queremos llegar, porque sí, la alternativa es impensable. Y queremos mejorar, sí, queremos mejorar en nuestros derechos y que la universidad sea más humana, digamos, y que nos contemple nuestras necesidades y nuestros derechos y y bueno, para llegar a un 8 de marzo con más derechos y bueno, con más unión para todos, las docentes. Buenos días. Quería más que nada como cerrar con el tema de que somos todas mujeres, mayo también como que pesa mucho,
pero desde mi perspectiva todas tenemos diferentes historias y diferentes lugares. Yo hace 3 años vivo en Villa La Quebrada. Esto es como para felicitarla, es verdad, desde el proyecto de la ULP, el tema de que hay muchas mujeres que no terminan el secundario, capaz que son alfabetizadas porque hacen sus primarios y todo. Con este nuevo programa que tienen, muchas se inscribieron para terminar secundario, cosa que en los pueblos, claro, cierto que en los pueblos es como que todo es más difícil, porque, o sea, yo soy de San Luis Capital, estoy en un profesorado y a pesar de la distancia, todo, puedo tener mis medios y conocimientos de los lugares, todo. Pero cuando llegué a Villa Quebrada fue como muy boom el toque de la mayoría de las mujeres sin terminar secundario, sin estudiar, la distancia que fue mucho, la pandemia a los del pueblo, o sea, si bien a todos nos afectó, al pueblo como que les ayudó muchísimo el tema de la virtualidad, o sea, puntos que siempre se dejan sobre, vamos a hablar de las mujeres, pero en realidad en general para todos, pero me llamaba mucho la atención y el tema de las hijas cuando decían que el tiempo, imagínense en vivir de un pueblo, dejar sus hijos, entonces fue como alentador. Me encanta, el futuro es alentador en ese sentido y quiero agradecerlo, que tuvieron, no sé, capaz que fue por pandemia, pero se tiene en cuenta mucho y uno como, o sea, como mujer, como persona, dar la mano y ayudar es impresionante. Yo ayudé vecinos, amigos, hablando y es importante, importantísima la educación. A veces es una tontera, pero una pequeña información, una pequeña página, un WhatsApp ahora, mira, métete al link, mira, te sigo, te ayudo. Es impresionante la diferencia que podemos hacer todas desde cualquier punto del lugar. A mí me tocó ojalá que siga así, pero es impresionante. Uno si se pone a ver al lado, al costado, siempre alguien necesita algo que nosotros sabemos y ellos no, y también viceversa, enseñamos y aprendemos, es así. Así que, bueno, la felicito por ese proyecto, la felicito en hermosa charla y, bueno, a todas, que del punto que estemos, nuestras experiencias, podemos ayudar y hacer un poquito. Yo justo iba a mencionar lo mismo que mencionó la compañera, porque yo soy de San José del Morro, es súper chiquitito, es un paraje, y me inscribí en AULP, me parece, pero espectacular. Yo elegí ser madre a los 19 años, así que me estoy educando junto a mi hija. Y otra cosa que también me tiene re fascinada es la inclusión que promueve la provincia para incluir a mujeres. Porque yo me recibí de maestro mayor de obras. Mi papá es albañil, así que de maestra mayor de obras. Y más de una vez escuché el que te vas a ir a parar a una obra con todos los hombres, con todos los albañiles. Y con esto de que está el nuevo programa Mujeres Construyen, me parece que es, en donde han incluido albañilas, electricistas, todo ese ámbito que realmente las mujeres no pisan y las que pisan lo pisan con vergüenza porque todavía no está la inclusión totalmente, aunque se han abierto muchísimas puertas. Entonces a mí esto me tiene súper fascinada porque que llegue la virtualidad a todos lados, no hay que olvidar que tenemos wifi. Chicas, fui a Córdoba, no conocía, me paré en la plaza y yo digo, ¿qué pasa? Porque no puedo mandar un mensaje. Y eso es algo que yo personalmente estoy muy agradecida porque me parece espectacular que los fondos, que todo lo que se invierte realmente es para un progreso. Más allá de la ideología, de que estemos en contra, de que otros no lo vean, pero está y es muy importante que se visibilice y que tengamos este espacio. Hoy estamos todas acá aprendiendo y además compartiendo, que es algo que para mí es maravilloso. Así que nada, quería agradecer por eso y me parece espectacular todo lo que se ha logrado. Felicitaciones. Bueno, primero felicitarte por la disertación espectacular. Soy compañera de Miriam, bonaerense, 30 años viví en Buenos Aires, 30 años en Corrientes y pienso los otros 30 que me quedan vivirlos acá. Quiero destacar ahí, recién la compañera decía, no es una cuestión ideológica.
es una cuestión ideológica. Y es una cuestión ideológica que haya autopista informática, increíble, felicitaciones. Y es increíble la circulación, cómo puedo manejar tranquila, cómo me quita la barrera de todo tipo como mujer, y lo digo para las mujeres que andan con los hijos y demás. Yo tengo un hijo, pero ya está grande, 28. Nada, quería decir eso, felicitarlas. Y además, no nos olvidemos que hasta el año 85 las mamás no podíamos firmar el boletín de los hijos. Es importante saber quiénes antes nos abrieron los caminos y cuántos derechos tenemos, y chicas, tenemos que ejercer los derechos que tenemos. Y para eso tenemos que participar. Felicitaciones. Gracias. Hola, gracias Alicia. Por ahí parecido con la señora de Corrientes, yo soy de San Luis, mis padres son muy científicos, crecí en una casa como parecida a la tuya me parece, pero por cosas de la vida viví en Chile los últimos 7 años y nada, como que tengo esa sensación de haber vuelto a San Luis con mucha felicidad, casi sin darme cuenta de todo lo que extrañaba de la sociedad argentina y de San Luis en particular, y como eso, me parece que está bueno ser conscientes de que a pesar de todo lo que nos falta, sociedades que están muy cerca a las nuestras, hay cosas que ni siquiera se pueden nombrar, son muy sutiles y se viven y se sufren como, y se normalizan, porque tenés que sobrevivir también, entonces como ya hay un punto en que hay discusiones que no se pueden dar, y simplemente tenés que aprender a moverte en ese ambiente que es muy, muy difícil, sobre todo cuando no creciste así, como yo, como sentía que como siendo argentina tenía como unos permisos que las mujeres chilenas no tenían, pero a la vez había que estar como todo el tiempo viendo cómo era ese comportamiento, y nada, eso es como que hay que agradecerlo cuando uno no está, como que pone más en valor y también hace que uno se pueda quejar menos, ¿no? Como yo soy una generación que está siempre lista para quejarse de todo lo que no funciona. A ver, pero eso para consolarte es una característica de los Homo sapiens. Los Homo sapiens conseguimos algo y queremos lo que sigue. Nunca nos quedamos y así tenemos el progreso que tenemos. O sea que, digo, es así, esto es lo natural, quejarse. Bueno, eso, agradecer, volver a estar en este lugar y escuchar a referentes así y valorar a mujeres como vos, como mi mamá, y nada, los lugares que uno tuvo la oportunidad y el privilegio de asistir y de estar y de seguir estando. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Yo sí me voy a parar, permiso. Alicia está sentada porque hace poco se quebró en 4 partes acá, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la quiero un montón. No, decirle simplemente que siempre le digo a Alicia, como recién les dijo ella, llegó de Buenos Aires, vino a San Luis, desde que llegó a San Luis es activa, 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 y siempre le dije a Alicia, sos una extraterrestre. Porque se los digo, y todos los que hemos tenido y tenemos la posibilidad de trabajar con Alicia, podemos saber que realmente las mujeres logramos llegar a los lugares que hoy podemos estar. Seguís siendo una genia, porque sos una genia, ella puede todo, nunca se cansa, nunca. Recién hablamos de la pandemia, ella te puede llamar a las 2, 3, 4 de la mañana como si fueran las 10 de la mañana, ella no se da cuenta, pero te llama y te dice, estuve pensando, con el tema de la vacunación podríamos hacer esto. O sea, sepan que la única manera es participar, participar, participar. Personalmente quiero decirles, por cuestiones de la vida, yo no pude obtener mi título universitario. Tengo 20 años de funcionaria pública y hoy soy presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. No, es para que sepan que todas podemos llegar a donde queremos.
simplemente participar, 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 participar. San Luis es una provincia que jamás le negó el lugar a las mujeres. Si no hemos llegado a algún lugar es porque tal vez no nos animamos un poquito más. Animémonos porque San Luis les ha dado la posibilidad a todas. Alicia misma dijo que su gabinete son todas mujeres. El gobernador tiene un gabinete altísimo de mujeres y siempre está esa frase que recordamos, detrás de un hombre hay una gran mujer. Y Alicia, quieran o no, es un poco, por más que sea la ministra de Ciencia y Tecnología y la rectora de la Universidad de La Punta, participa de todos los ministerios, porque todos los ministerios necesitan de ella en todo lo que se hace y lo que se logra, porque todas las políticas digitales, como estas inclusiones y demás, realmente son muy importantes. Yo creo que sos esa mujer que el gobernador tiene atrás, además de todas nosotras en los distintos lugares que estemos, como alumnas, como compañeras, como profesoras, como amigas, como lo que fuere. O sea, simplemente participar, animémonos porque vamos a llegar. O sea, yo creo que las oportunidades las tenemos, que no es tanto eso, no se puede, sí se puede. En San Luis se puede, así que hagámoslo para que después nos copien otros, como estas nuestras nuevas amigas que tenemos de Corrientes que eligieron San Luis para vivir y no se van a arrepentir. La verdad que los que somos puntanos de nacimiento sabemos que San Luis es el mejor lugar, pero anímense, realmente anímense porque no es otra cosa. Y gracias, Alicia, porque conseguí una amiga. Alicia es una amiga, Karina es otra amiga que traje, que no tiene nada que ver con la parte privada. Anímense, realmente anímense a participar porque van a llegar a donde quieren todas.